La elección que hicimos de los participantes nos da un espectro de experiencias muy ricas, sobre todo con jóvenes. Tenemos a las maestras de preparatoria y de CCH porque realmente los alumnos que ellos tienen son nativos de todas estas tecnologías, pero tampoco dejamos al lado las experiencias que hemos tenido como gente mayor que ha incursionado en esto y que se ha tenido que adaptar a toda esta transformación. Les doy la palabra a ellas y nos van a mostrar primeramente un PowerPoint que irán resolviendo y cada una de ellas nos aportará los datos de su experiencia y después al final veremos un video que pudiera ilustrar las vivencias que se están teniendo. Gracias. Bueno, tenemos a la maestra Gloria, ella nos va a presentar la experiencia que ha tenido con el trabajo a distancia en bachillerato. Buenas tardes, soy Gloria Mondragón, como ya les platicó la maestra Hilda, pues soy profesora en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Con respecto al asunto que nos reúne hoy aquí, yo he tenido oportunidad de desarrollar cursos más bien para maestros de bachillerato, de la especialidad de lectura, redacción, español, literatura, cursos que hemos impartido en línea y para lo cual hemos recibido siempre asesoría de la CUAED. Bueno, iniciar este trabajo de formación docente a distancia en línea no ha sido fácil porque los profesores de mi rodada o más arriba, pues hemos tenido que desaprender muchas cosas y aprender nuevas para poder interactuar en el medio electrónico y poder darnos oportunidad de seguir creciendo en nuestra especialidad. Entonces, yo encuentro que ha habido, digamos, tres aspectos básicos en los que hemos tenido que aprender. Uno, desde luego, es el manejo de los recursos tecnológicos. Los que nacimos con GIS y borrador y no contábamos más que con eso, la biblioteca, y que poco a poco fuimos incorporando recursos, hoy podemos llegar al salón de clase con una tableta y ahí está todo el material, ya no tengo que cargar el montón de papeles, por un lado, pero también he tenido que tratar de ir ganando habilidad en mi manera de comunicarme con mis colegas a distancia. Más cuando la situación es didáctica, cuando alguien es tutor y los demás son alumnos y no nos conocemos, no nos vemos, no estamos en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Tenemos que desarrollar hasta cierta expresividad, yo le he llamado así, tenemos que producir mensajes cada vez más expresivos para que quien los recibe sepa que no está solo. En la modalidad a distancia, comunicarnos no es simplemente emitir un mensaje claro, tiene que ser también un mensaje que le haga sentir al otro que cuenta conmigo, que me puede plantear dudas, que se las voy a contestar. Hemos tenido que disciplinarnos mucho porque los mensajes tienen que contestarse más o menos rápido. No podemos dejar una pregunta sin contestar a distancia porque el otro siente que está solo y abandonado. Entonces, el segundo aspecto en el que hemos tenido que aprender mucho es el de desarrollar estas habilidades comunicativas que yo he llamado pues de mensajes cada vez más expresivos. Y luego el tercer aspecto ha sido el de aprender a desarrollar actividades de aprendizaje que no están hechas de manera presencial. Yo estoy acostumbrada o estuve acostumbrada mucho tiempo a que mi lenguaje corporal le decía o le explicaba también cosas a los alumnos, pero al no estar en el tiempo y en el espacio, al no coincidir ya en el mismo punto, pues entonces las actividades que yo proponga para que el otro aprenda o para que el otro desarrolle un cierto aprendizaje autónomo, pues han tenido que ser distintas. El uso de las plataformas
ha venido a aligerarnos un poco este trabajo, pero en la disciplina que yo manejo, que es la lectura y la escritura, a veces las actividades automatizadas no son muy adecuadas. Hemos tenido que buscar formas como proponerle al otro que escriba, reescriba, se revisen en equipo, colaboren. En la vida real, cuando escribimos un artículo para una revista, pues se lo damos a leer a alguien y alguien nos dice, pues aquí no se te entiende nada. Me parece que tu artículo va bien, pero pues en este punto no. ¿Cómo hacemos eso a distancia? Que los demás lo lean, que en un grupo de aprendizaje, todos acepten colaborar, todos acepten emitir opiniones. Todos necesitamos también aprender a recibir opiniones. A veces se han dado situaciones medio ríspidas por andar dando opiniones. Al fin que no lo estoy viendo, no tengo que ponerle buena cara. Sí le puedo decir los defectos de su texto y el otro pues se va a enojar. Entonces ha sido un aprendizaje, creo, en los años que llevamos de desarrollo de cursos en línea para formación docente. Ha sido un aprendizaje tanto en el nivel tecnológico como en el nivel didáctico, como en el nivel comunicativo. Pienso que estos son 3 aspectos que necesitamos considerar para hacer actividades de aprendizaje cada vez más efectivas también. Ahora, los maestros, cuando somos alumnos, somos exigentes, pues esperamos que el curso llene ciertas expectativas y entonces también estamos dispuestos a colaborar y hemos recibido mucha colaboración, pero no sucede a veces así cuando el curso va dirigido a alumnos. Los alumnos estos que ya nacieron con el chip, pues con ellos necesitamos trabajar de otra manera. En mi experiencia no ha sido tanto con alumnos, así que para eso está la maestra Burrola, que ella ha tenido más experiencia en el campo con alumnos y les podrá platicar al respecto. Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en la Escuela Nacional Preparatoria, que es un sistema presencial, y utilizamos la tecnología como apoyo, no somos un sistema de educación a distancia. Mucho se dice que los alumnos actuales, los adolescentes, son nativos digitales, y efectivamente ellos tienen un buen manejo de la tecnología, pero no siempre saben utilizar ese dominio tecnológico para el aprendizaje. Ellos saben bajar canciones, saben participar en un blog, en una red social, pero no saben cómo hacerlo para el aprendizaje. Y es ahí donde los profesores tenemos que participar. Tenemos que diseñar actividades de aprendizaje y metodologías de trabajo con ellos que les ayuden a aplicar todo lo que saben para el aprendizaje. Lo que yo he usado con mis alumnos son las plataformas. Antes de que DGTIC nos abriera las plataformas Moodle, lo que yo usaba era grupos de discusión en Yahoo. En esto lo que ha favorecido es que hay una comunicación continua entre los alumnos, el profesor y entre ellos. Por ejemplo, yo estuve hospitalizada 2 periodos en el año de 2010 y bueno, de alguna manera pude continuar con el trabajo con los alumnos ya que tenía estos grupos de discusión. Yo creo que si en la huelga del 99-2000 hubiésemos tenido esta tecnología, el resultado no hubiera sido tan desastroso. Entonces, eso es lo primero que hay que rescatar, que la tecnología es un medio de comunicación. Ahora, hay que aprender a comunicarse en este medio. Ellos tienen muchas oportunidades para comunicarse informalmente entre ellos. Utilizan un lenguaje sintético, escriben mal, bueno, eso es en el medio. Pero aquí estamos usando medios de comunicación académico. Sí es muy importante que ellos aprendan también a expresarse en un medio de comunicación académico. Se pide que sean
que se guarde siempre el respeto a los compañeros y que escriban de la manera correcta y de forma sintética. Entonces eso es un trabajo para ellos también de escritura, porque saben que el profesor va a ver sus aportaciones en un foro y que tienen que ser correctas, entonces se tienen que esmerar en hacerlo bien. También es una fuente de recursos para el aprendizaje. En Internet encontramos recursos extraordinarios. Yo, por ejemplo, que enseño química, encontramos laboratorios virtuales, encontramos simuladores para fenómenos que no se pueden apreciar a simple vista. Por ejemplo, la teoría cinético-molecular para explicar el comportamiento de los gases. Encontramos unos simuladores muy buenos, muy apegados al modelo científico. Acabo de aplicar con los alumnos simulaciones de titulaciones ácido-base, que nos permiten llevar a cabo el proceso sin usar reactivos, porque en mi plantel hay una escasez muy severa de reactivos químicos, sin el peligro que los alumnos enfrentan al manejar una sustancia química y sin la consecuente generación de residuos. Entonces es una fuente de recursos buenísimos que de otra manera con las formas tradicionales de enseñanza nos estaríamos perdiendo. También es una fuente que les permite a ellos generar contenidos. Yo lo que he utilizado son blogs y videos y estoy afinando mi metodología y la rúbrica que es finalmente el estándar de calidad de los videos y de los blogs para irlos desarrollando. Lo primero que ellos tienen que hacer es un guión con la información más importante, la suben a la plataforma, yo lo reviso, les digo, van bien, quítenle, pónganlo, lo hacen por equipo. Y es un trabajo importante, se considera como una calificación bimestral. Nosotros tenemos es trimestral. Tenemos 3 periodos de evaluación al año y esta actividad se considera como un periodo de evaluación importante. Entonces ellos tienen que generar recursos, generar contenidos, pero contenidos de calidad, que ellos se tienen que basar en páginas y en libros que están reconocidos. Yo utilizo con ellos una lista, unas recomendaciones de cuáles son las páginas más que pueden ser confiables, ¿verdad? Las que provienen, por ejemplo, de organismos, Pemex, en el caso cuando estamos hablando de combustibles, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, que son organismos gubernamentales. Las de las universidades, desafortunadamente la UNAM no tiene tantos recursos en línea. Encontramos más de universidades colombianas de muy buena calidad, con universidades argentinas y chilenas, españolas, hay muy buen material, y las que provienen, por ejemplo, de organismos como la UNESCO, como la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces hay ciertos parámetros de calidad. Wikipedia para algunas cosas no podemos descartar totalmente. Claro que ellos no son expertos en el contenido. A lo mejor nosotros que somos expertos en el contenido podremos evaluar qué tan conveniente es Wikipedia o no, pero ellos que no lo son, entonces mejor que no la usen. Buenas tareas, no sé cómo se llaman las otras, están prohibidas, ¿verdad? Pero tienen que generar contenidos que sean de calidad. También tuve un proyecto el año pasado con la Organización de Estados Iberoamericanos que se llama Luces para Aprender. El objetivo de este proyecto es que se ayude a escuelas que no tienen luz eléctrica, que se encuentran en el sistema rural en Iberoamérica. Entonces lo que hicimos fue que por equipo los alumnos eligieron un tema relacionado, por ejemplo, cómo es la vida en una escuela sin energía eléctrica, cuáles son las fuentes de generación de energía eléctrica que se pueden usar en el medio rural, las ventajas y desventajas de una fuente de energía eléctrica innovadora, y ellos realizaron un cartel.
y ese cartel lo expusieron frente a un jurado y se eligieron 12 carteles. Con esos carteles se elaboró un calendario 2013, porque lo hicimos a finales de 2012. Con el calendario 2012 fue un calendario de escritorio, lo hizo un equipo, se vendió entre los mismos alumnos, se recabaron 900 y fracción de pesos que pudimos donar al programa 53 euros, que a lo mejor para ellos 53 euros pues no es importante, pero para nosotros haber reunido más de 900 pesos fue algo importante y lo donamos al proyecto. Ahora la siguiente parte del proyecto es que nos vamos a hermanar con una escuela que no tiene energía eléctrica, pero cuando esa escuela tenga energía eléctrica y la van a dotar con computadoras, vamos a poder hacer actividades conjuntas. Entonces este tipo de proyectos se salen de lo que normalmente hacemos con las tecnologías, que es el diseño de estrategias de aprendizaje, que son muy valiosas, pero este tipo de proyectos son más amplios. Entonces a los muchachos les gustó ver su trabajo en un calendario, se sintieron contentos los que ganaron el concurso. Fueron 2 grupos, entonces 6 carteles de un grupo, 6 carteles del otro, y con eso completamos los 12 meses y se sintieron muy importantes de poder participar en un proyecto de colaboración internacional. Entonces las posibilidades de aplicación de las TICs con los alumnos son muy grandes. La cuestión es que el profesor también nos tenemos que formar y tenemos que abrir nuestra mente a las posibilidades de aplicar, encontrar cosas que a lo mejor podrían ser. Yo enseño química, ¿qué tiene que ver estar donando dinero a escuelas, verdad? Para que haya energía eléctrica. Aparentemente no es una relación muy directa, sin embargo es una forma de educar en valores, para educar en la empatía, y que todo lo que aprendemos en la escuela tiene una relación con la vida diaria, porque lo que aprendemos de la materia, la energía, cómo se transforma, se ve aplicada en las formas de producción de energía eléctrica, y que se tienen que buscar formas que sean adecuadas, accesibles para las personas que se encuentran en las zonas rurales. Bueno, esa es mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Continuamos con Elvira Brindis. Ella tiene la experiencia como alumna en el sistema de SUA, de la modalidad en sistema abierto. Perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elvira Brindis y bueno, yo les quiero comentar mi experiencia que inició en el 2004, terminó en el 2008, como alumna del Sistema de Universidad Abierta en la Facultad de Filosofía y Letras. Primeramente, yo llegué a la licenciatura después de 20 años de no haber manejado ni libros, ni contenidos, ni revistas, totalmente nueva para el aprendizaje. Y me encontré con un grupo muy disperso que, bueno, empezamos como 50, 60 alumnos y cada vez eran menos. O sea, conforme avanzaba el semestre, desertaban. Pero como todo esto era novedad y yo vengo representando a las personas adultas, entonces nos costaba mucho trabajo entender la mecánica y la mejor opción para trabajar. Estamos hablando que éramos adultos yo creo en un 60% mayores de 40 años y la otra parte de jóvenes. Pero nuestros tiempos, nuestra forma de aprender difería mucho. O sea, dentro del mismo grupo había como situaciones dispersas en donde unos eran más hábiles y otros menos, unos aportaban alguna otra cosa y otros no.
Entonces fuimos armando como el grupo de los grandes y el grupo de los chicos. En la medida que íbamos conociendo la modalidad y la forma de manejar las estrategias de aprendizaje, entonces nos fuimos a ir formando grupo, pero grupo en cuanto al espacio, en cuanto al salón de clases. El primer semestre fue difícil porque no entendíamos muchos o no llegábamos a tiempo para conseguir el material. Eran copias, eran nombres de libros, eran revistas, y teníamos un mundo de copias y un mundo de revistas que también por la carencia de tiempo pues no alcanzábamos a cubrir. Yo estuve en sesiones semanales en un inicio los martes y miércoles, pero se daban como las clases, unas clases en martes y otras en miércoles, entonces yo nada más alcanzaba a cubrir las del miércoles. Y eso me fue como atrasando, en lugar de poder ir avanzando, yo me sentía perdida en el universo. Entonces, cuando se terminó el grupo piloto, bueno, cuando inició más bien el grupo piloto en el SUA del sábado, para mí fue sensacional porque fue la mejor forma en que yo podía no distraerme del trabajo, porque la mayoría teníamos horarios de trabajo, y entonces poder conformar realmente lo que fue un grupo, porque en sesiones 3 semanas era ir como no estar siempre los mismos. Siempre era así como unos sí podían ir, otros no. En fin, entonces el sábado yo me sentí muy cómoda y de cualquier forma nos veíamos como salón de clase, como lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar de la modalidad tradicional, o sea, la educación tradicional. Y entonces nos fuimos como que compartiendo experiencias y apoyando con copias, con contenidos. Y yo creo que como en el tercer semestre empezamos con alguien que era más hábil, empezó a formar los correos, o sea, el grupo de correos, y entonces fue nuestra forma de comunicación, que era a través de los correos, y entonces el aviso, la inscripción o la lectura, entonces era nuestra comunicación del grupo. Y estábamos hablando que éramos 25 personas aproximadamente. En cuanto a la mecánica, pues era muy inicial, porque teníamos los correos de cuenta de los trabajos, o la apertura de alguien del Hotmail o de algún navegador, y entonces esto nos ayudó. Y gracias a esta comunicación, gracias al inicio de la TIC, pudimos conformar el grupo y seguir avanzando. Estamos, también quiero recalcar que como personas adultas, nuestra manera de manejar los tiempos era difícil, porque nosotros teníamos que tener un espacio, un lugar, un tiempo como para poder dedicarle tiempo a la lectura, comprender y analizar y entender. Y lo que el grupo de jóvenes era muy rápido para ellos, o sea, era más ágil. Ahora, quien tenía tiempo, quien no trabajaba, pues sí era el que nos jalaba las lecturas, ¿no? Nos iba llevando la pauta, porque, pues precisamente por esto, la necesidad de tiempo es algo básico para el SUA. Con el correo agilizamos un poco, porque entonces las lecturas ya se manejaban de forma escaneada, ya se recibían de forma más rápida, y no teníamos que trasladarnos a la facultad para conseguir la antología. Sí fue difícil trabajar en grupo, porque como adultos siempre somos como más renuentes a poder comunicarnos, o sea, como que nos cuesta trabajo acercarnos y formar el grupo. Pero esto del uso de la TIC en ese inicio fue lo que nos ayudó a seguir y terminar los que habíamos estado inscritos en ese grupo de correos. Y bueno,
ya una vez concluidos los estudios y viéndolo de manera lejana, pues yo considero que la TIC aquí es algo esencial, aunque sea el SUA. Y yo creo que debería de manejarse de manera simultánea con algún apoyo tecnológico, porque del número de profesores estamos hablando de un 25% que se inclinaban a manejar tanto foros como alguna plataforma o como iniciarnos en el correo. Fue mínimo, y esto fue lo que a lo mejor dio paso a que con esta ayuda y con esos apoyos ahora se manejan de diferente forma. Ahora el SUA es otro SUA, pero en el tiempo que a nosotros nos tocó sí batallamos, y yo creo que afortunadamente y para bien de todos nuestros compañeros se tiene esta propuesta de mejora, pero definitivamente falta mucho, la infraestructura, la administración, los profesores, la capacitación a docentes, el interés que tengan de manejarse en la parte de alumnos, profesores, o sea, a lo mejor en alguna plataforma pudiera trabajarse de manera colaborativa. También lo que veo que hace falta es que se incluya a los alumnos en proyectos del plan de estudios como algo necesario, porque la práctica nos deja mucho que desear. Salimos con mucha teoría, pero realmente cuando se enfrenta uno a alguna problemática actual, se da cuenta de que lo que aprendió o estudió, pues es la base, pero falta mucho por desarrollar. Otra de las propuestas que yo tengo es que también se diera a conocer a los futuros pedagogos el uso de plataformas sencillas, Moodle, Enciclomedia o alguna otra plataforma educativa, que se trabajara en ellas para que realmente la administración se conociera la administración de la plataforma, se trabajara en ese aspecto. El SUA como presencial es algo muy redituable para nosotros como personas adultas, pero si se tuviera este apoyo de las TIC como parte de la formación, sería excelente. Entonces, pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora tenemos la participación de Rosalía. Ella tiene la experiencia como alumna en el sistema tradicional, en la carrera de ingeniería, y en el sistema, en la modalidad SUA, en la carrera de pedagogía. Bien, quizá yo había pensado otra forma de dar la presentación, pero a raíz de lo que han comentado mis compañeros en el panel, creo que deberé tratar a lo mejor de la forma de lo que yo me enfrenté como alumna que venía de un sistema escolarizado como es el de ingeniería, y el enfrentarme después de muchos años, porque también dejé los estudios y me reincorporo a una modalidad nueva completamente, que es la educación a distancia, y traía yo esta idea, este paradigma de lo que es la educación presencial, y enfrentarme y romper ese paradigma para irme a este otro paradigma de la educación a distancia fue un choque. Y yo podría decir que todavía me encuentro en estado de shock en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque de momento me encuentro con que no tengo un compañero de banca al que expresarle que no entiendo lo que estoy leyendo. Me encuentro con un vocabulario diferente, me encuentro
con un asesor que sé que está ahí, pero que no veo, y al que le pregunto y, ¿cómo decirlo? Sí responden rápido, no voy a decir que no, pero no tengo una respuesta pronta o al momento como lo haría yo en un sistema presencial. Esto es, mando mi pregunta por correo y si tengo suerte, porque sí, debo reconocer, en mi experiencia he tenido asesores realmente que han marcado en este sentido porque se encuentran puntuales, se encuentran atentos en todo momento, pero también los hemos tenido aquellos que bueno, brillan por su ausencia. Entonces, cuando tengo un buen asesor, me contesta el mismo día o quizá el día siguiente por muy tarde. Pero para este momento, igual yo ya tuve alguna otra cuestión en mi entorno que me distrae de la actividad que estaba yo realizando. Por tanto, mi actividad se vio truncada en el momento. Ya la actividad no la pude realizar de forma continua, como estaríamos trabajando en un sistema escolarizado. Me encuentro con problemas administrativos en el sentido de que me encuentro con una plataforma que, si bien tomé una serie de cursos propedéuticos, en lo personal, al traer ya conocimientos previos en ingeniería en computación, bueno, no me fueron problemáticos al resolverlo, pero que al encontrarme con otra plataforma, con otro ambiente diferente, ya en la licenciatura, sí me causó cierto desconcierto, por decirlo de alguna forma, pero bueno, que se resuelve y continuamos. Pero ya estamos hablando de que es un sistema en el que me encuentro, que tengo que leer, no porque tenga que leer, sino al contrario, tengo que leer, tengo que interpretar sola lo que estoy leyendo y además tengo que interpretar lo que se me está pidiendo que realice como una actividad para después enviárselo al asesor y que ya me haga la retroalimentación. Pero cuando me encuentro con problemas donde el vocabulario no me son palabras que son comunes vengo de ingeniería y voy a un área de humanidades, bueno, realmente hay un contexto, un glosario completamente diferente y palabras que son completamente diferentes a las que yo vendría manejando. Entonces eso me lleva a cierto desconcierto, el tener esa inquietud de decir, bueno, ¿a quién le voy a preguntar? Yo acostumbrada a que volteo y tengo al compañero de banca, que si no le entiendo al profesor me puede resolver la duda, o si tengo que hacer algún trámite administrativo, él me puede a lo mejor orientar, si estoy en un sistema presencial, en la misma facultad, nos resuelvo en el momento el problema. Si yo tengo un problema administrativo, a distancia me topo con que no hay respuesta de las autoridades, de repente de la coordinación, no de forma inmediata como la tendría yo en el momento de ir a la oficina y preguntar, y en el momento me dicen no se puede, sí se puede. En este caso mando la pregunta y bueno, sí, había veces que bueno, ni siquiera sabía yo si la pregunta era recibida, ¿no? Ya ni siquiera si podían darme respuesta o no, si la pregunta había sido recibida por el área. Entonces me enfrento a este tipo de cosas y me siento sola por mucho que tengo a mis asesores, tengo a compañeros que de repente me dicen hola en la plataforma. Es una plataforma donde no hay interacción con los compañeros, no hay esta interacción. Es una plataforma que en mi caso, debo reconocer, ya actualmente sé que ya esta plataforma está sufriendo cambios para las nuevas generaciones. Ni siquiera me da una identidad hacia mi institución, porque lo primero que yo veo es una hoja en blanco donde me aparecen las materias que estoy cursando y ¿no? O sea, tengo que darle clic y ya ahí ya entro a cada una de mis asignaturas, donde sí ya hay una identificación con la institución y posiblemente una interacción con mis compañeros, pero solamente hasta que estoy con ellos dentro del curso. La interacción se vino a dar a raíz de alguna sesión
presencial que convocó a alguno de los asesores y a quien de verdad le agradezco muchísimo, porque fue cuando yo conocí al asesor y conocí a mis compañeros, ¿no? Porque pues en plataforma vemos una foto de no más de 1 centímetro y la verdad no podemos identificar a nadie. Después se va creando los grupos en Face. Yo, que era acérrima enemiga de lo que era el Face, bueno, ahora se ha transformado todo esto y ahora, bueno, tenemos ya mucho contacto por medio del Face al grado que, bueno, ya muchos conocen, ¿no? Pero esta interacción se ha dado en función y se dio como respuesta a una necesidad personal de sentirme parte de una institución. A mí me costó, como alumna de filosofía, mucho tiempo entender que era alumna de la Facultad de Filosofía. Siempre me sentí y me sigo sintiendo alumna de ingeniería, pero para entender que yo era alumna de la Facultad de Filosofía y Letras me costó 2 años, año y medio, 2 años, para entender que yo era alumna de la facultad. Y eso creo que es un grave problema, porque bueno, yo trabajo en la UNAM, vivo en la UNAM prácticamente de lunes a domingo, ocasionalmente por los eventos que nos toca trabajar, y de repente no sentirme parte de lo que soy, sí me espantó y me preocupó. Y me preocupa también el tipo de formación que como alumnos estamos teniendo hacia nuestra carrera, porque realmente cómo estamos funcionando en un área de humanidades en la que no tenemos contacto con nuestros compañeros, con nuestros asesores, en la que, ¿cómo decirlo?, en la que no me siento parte de, ¿no? No sé realmente, no tengo una forma de comparar eso que estoy aprendiendo, realmente no sé si lo estoy aprendiendo o no, porque no tengo forma de compararlo. Me encuentro con herramientas dentro de la misma plataforma como son los foros, un foro en el que realmente se supondría son para debate y en muchas de las ocasiones, yo diría que un 90% ni siquiera se da un debate de verdad. Estos foros realmente nada más nos sirven para poner nuestra actividad, incluso son foros donde la participación de cada uno de nosotros tiende a ser extensa y pues, muchas veces ni siquiera los leemos, ¿no? No sé, creo que hay mucho que trabajar, hay mucho que explotar en esta modalidad. Nos falta mucho. Se está trabajando, pero se ven avances muy o sea, son avances grandes, pero que ante la magnitud de todo lo que hay que hacer se ven muchas veces como reducidos, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación a seguir trabajando. Bueno, ahora me toca participar en este aspecto. Si lo puedes meter en la fuerza. Bueno, yo he tenido la experiencia de las 3 modalidades, presencial, escolarizado, SUA y a distancia. Tal vez mi experiencia profesional me ha llevado permanentemente a tener una interacción directa en mi trabajo. Trabajé muchos años en orientación educativa en diferentes instituciones y el trabajo era la relación directa en donde lo verbal y la expresión corporal eran parte de la comunicación. Cuando me inicio particularmente en la modalidad a distancia, bueno, fue como lo han mencionado las compañeras, las maestras, e inclusive Elvira, pues ese cambio de paradigma en donde hay una maquinita en donde yo escribo algo y la maquinita o alguien del otro lado me responde. Pero ¿quién es
qué le está sucediendo, por qué en ese momento responde, quién sabe. Pero yo hice la pregunta y obtuve tal vez una respuesta. Bueno, inicialmente les voy a hablar un poco de la experiencia en el sistema o en la modalidad SUA. Como lo menciona Elvira, la experiencia ha sido muy enriquecedora por la posibilidad de interactuar con los alumnos, de ir más allá con la actividad académica que demanda la institución o la materia, y a partir de reconocer quiénes son los que conforman ese grupo, o si realmente conforman un grupo, conocer el porqué del rendimiento, del tipo de rendimiento que tienen, de la interacción que tienen y en cierto sentido de la capacitación que tienen para trabajar en esa modalidad. Y como lo mencionaba, esa disparidad entre los que están familiarizados con la tecnología, con las TIC, y los que no están muy familiarizados, ya sea por su propio interés o por cuestiones laborales, sí crea una gran desventaja en los grupos, sobre todo en el sistema abierto. Una experiencia que una alumna nos compartió y que posteriormente aplicó en un grupo en el que impartí una materia, es que creó un blog, y a partir de esto el grupo tenía un factor en común, y con eso establecían todas las comunicaciones de diferente nivel durante ese semestre. La experiencia que ella nos compartió es que por su formación personal en informática, ella como iniciativa personal crea un blog, y a partir de eso, al incluir a todos sus compañeros, el grupo se mantiene unido y permanece hasta que concluyen el 8º semestre. Lo que ella recibió como retroalimentación de algunos que radicaban fuera del DF es que ese medio es lo que les permitió mantenerse unidos como grupo y en comunicación permanente con todas las actividades que implicaba la carrera. A partir de ello es que lograron la pertenencia, sentir que eran alumnos de un grupo, alumnos de la UNAM, y que tenían un espacio en el que podían ser uno solo. En ese sentido, mi experiencia en la modalidad a distancia ha sido que los alumnos, si bien utilizan algún medio como actividad, como puede ser el blog o el foro, lo utilizan únicamente como una actividad académica obligatoria. Y en cuanto se dio la participación, como mencionaba Rosalía, vacían su opinión o la actividad y no se sienten comprometidos o interesados en ver qué escribió el otro y realmente utilizar ese medio como una forma de comunicación, de debate, de aprendizaje, sino se queda únicamente como una actividad obligatoria. Y en ese sentido no hay otros medios, o se los he sugerido, pero les perturba, ya que hay una gran disparidad en las materias que cursan, en la coincidencia de las materias. Entonces crear un medio de comunicación grupal para ellos les parece absurdo, porque rara vez van a coincidir en más de 2 semestres con el mismo alumno. Y esto es un recurso que se
que está ahí, pero que no se ha podido sistematizar para ser utilizado. Otro aspecto que a mí me ha parecido muy importante es, por ejemplo, la comunicación que existe entre el alumno a distancia y en sedes externas al DF, y la relación con las diferentes autoridades de la facultad, en donde la pertenencia, por ejemplo, algunos alumnos de Oaxaca la tenían con el SECADE, que es el intermediario, ¿sí? Y mencionaban: yo soy alumno del SECADE acá en Guadalajara, en Oaxaca, y requiero tal información. Fue un trabajo así, o ha sido un trabajo permanente, es el mencionar y el mandarles información, mantenerlos informados de qué sucede en la facultad a la que pertenecen, en la universidad a la que pertenecen, para que ellos vayan logrando ese sentido de pertenencia. En ese sentido, pues son situaciones que van más allá a veces de la intención de las autoridades. Las sedes externas rompen convenios y no avisan, y entonces el alumno de esa sede externa se queda en el aire porque no hay esa instancia intermediaria para que reciba documentación, para que reciba antologías, para que reciba información básica. Y bueno, los asesores nos convertimos así como en el jefe de servicios o el empleado de servicios escolares, de la biblioteca, además del asesor de la materia y el asesor emocional de toda la frustración, de toda la soledad que viven los alumnos, porque se sienten que están inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero quién sabe quién es o qué es la universidad para ellos, ¿sí? Este aspecto considero que es de primordial importancia, porque la población o algunas de las sedes a las que está llegando esta modalidad en sí tienen carencias muy, muy importantes, ¿sí? Prácticamente son alumnos que eligieron esta modalidad porque es el único recurso que tienen para acceder a nivel profesional. Alumnos que viajan 4 o 6 horas desde la sierra para llegar a la sede del centro de Oaxaca, por ejemplo, y tener información, y la sede está cerrada. O no tiene información de la misma facultad. Tienen que regresar en una semana, 15 días, para ver si en el siguiente viaje tienen esa información o los materiales. Ese es un aspecto. El otro, ya en el funcionamiento como alumnos, pese a que existe el criterio de que tienen un curso propedéutico, como lo mencionaban, tal vez los alumnos que son menores de 30 años han tenido más acceso a la tecnología. Los mayores, bueno, es así. ¿Y cómo hago para escribir un archivo en Word, subirlo, y dónde está ese botoncito que me tiene que decir dónde le oprimo para que pueda capturar ese archivo y enviarlo? Es así como una fantasía, estar viviendo así como en una fantasía, ¿no? Y sobre todo en términos de eso, del desconocimiento de la tecnología, de los recursos que tiene la plataforma, y a partir de esto, bueno, de
lo que va implicando es su retraso en el desempeño. Un alumno en alguna información que se le da, se le dice, vamos a tener una reunión en el chat. ¿En cuál chat? ¿Sí? Esa fue la pregunta por correo. ¿Sí? ¿En cuál chat? Bueno, fue así como en los tutoriales que existen. Mira, hay un botoncito que se mueve y luego hay... Y más o menos ubicando dónde podía encontrar en la pantalla esa palabra chat y que manipulara. Son así, nos parecen elementales estas situaciones aquí, pero para ellos es así como entrar a otro mundo. Y en este sentido, otro aspecto que he vivido tan frustrante como ellos es, por ejemplo, lo ambiguo a veces de las instrucciones en las actividades. Se le dice busca en tal sitio y resuelve el problema. ¿Qué busco en ese sitio y cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Sí? Y bueno, les califico 0 o 10 porque resuelven algo de lo que decía en ese sitio tan amplio, que lo que ellos hayan hecho pues está bien, ¿sí? Pero pues sí, porque puede ser desde hacer una investigación, redactar un artículo, inventar el hilo negro, todo eso está en ese sitio, pero no precisa, por ejemplo, qué actividad tiene que realizar, ¿sí? Una dificultad que ha sido permanente, imparto la materia de orientación educativa y desde que me dieron esta materia en el 2005 ha sido permanente. El material no llegó, el material no le entiendo, en la plataforma pusieron otro material que no correspondía a la actividad que tiene que realizar y bueno, se convierte así en una práctica de locura, ¿sí? Porque ellos realizan la actividad con el material que está ahí, pero ese no es el que corresponde, por ejemplo. Y es estar enviando archivos digitalizados por fuera para ver si les llega. Y este aspecto creo que es de los fundamentales que habría que tomar en cuenta en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, en términos de realmente contar con materiales digitalizados. Para algunos es casi imposible, ¿sí?, acceder al material aunque esté ahí y lo tenga que imprimir, ¿sí? Hacerlo, no sé, de algunos recursos que ya existen y tal vez enviarles un CD y todos lo pueden abrir. Sobre todo por la dificultad para acceder al material y para acceder económicamente a esos materiales. El mensaje que se les envía en algunas otras materias es: compra el libro. Para ellos es así un desembolso. Si pagaron 25 centavos de colegiatura, 300 pesos de un libro, otro libro y otro libro, bueno, es la bancarrota. En este sentido, creo que tenemos, CUAEP particularmente, tiene mucho trabajo porque en ello está la posibilidad de realmente cumplir con las expectativas que tienen los alumnos a distancia. Hacer una licenciatura, lograr un recurso que les dé una posibilidad de vida diferente. Una chica me comentaba, trabaja en una tienda de 7 de la mañana a 8 de la noche. Sábados y domingos cuida a unos niños para continuar teniendo otro ingreso. ¿A qué hora? ¿Sí? Y ahí no le permiten el internet. ¿A qué hora va a ir a consultar en la biblioteca, como le indicaron otros asesores?
los textos que no le llegaron digitalizados. Y así pero así hay muchos de los alumnos. Entonces, en este sentido, bueno, a veces me siento tan frustrada como ellos, pero trato de darles todo el ánimo para que logren su proyecto. Y bueno, esa es mi experiencia en este sentido. Hay mucho más, ¿sí? Pero creo que es un trabajo que, como decía Elvira, necesitamos escuchar las experiencias de más alumnos para conocer todas las posibilidades que puede crear y tal vez cubrir la tecnología para tener éxito, el éxito que se pretende en esta modalidad. Gracias. Si tienen alguna pregunta en particular para los panelistas. ¿Sí? Bueno, es cortito. ¿Sí? Por más que le haga. Yo primero. Bueno, las felicito, su experiencia nos da una visión real de lo que está pasando. O sea, es una cosa lo que se propone y lo que nosotros hacemos y se coloca en pantalla, y otra cosa es como lo viven los estudiantes y los mismos asesores. Mi pregunta es para Ana y para Gloria. Ustedes tienen años trabajando con la tecnología en especial. ¿Han visto que ha mejorado el proceso de aprendizaje de sus alumnos? En este sentido, ¿han mejorado sus condiciones para aprender? O sea, esa es la duda que yo tendría, porque ustedes lo han incorporado y han innovado en este sentido. La respuesta es sí, definitivamente sí. Quizá no todo con respecto a las expectativas que nosotros ponemos cuando hacemos un diseño, pero yo creo que sí. Las cosas se han hecho más accesibles. La comunicación es mucho más expedita. Preguntas que parecen complejas encuentran respuesta si uno los guía en ciertas búsquedas o en ciertas maneras de buscar y en ciertas maneras de seleccionar los sitios de donde pueden obtener la respuesta. Yo también podría decir que sí, sobre todo en el área de habilidades de pensamiento. En eso les ha ayudado mucho. Por ejemplo, en mi caso, que enseño química, hay contenidos que son difíciles de enseñar a distancia o utilizando la tecnología. Por ejemplo, estequiometría, que es la parte matemática de la química. Ahí sí necesitas utilizar el GIS y el pizarrón. Seguramente hay otras formas, pero yo no las domino, y ahí sí tengo que utilizar el GIS y el pizarrón, explicarles cuál es el procedimiento y que ellos realicen los ejercicios. Pero principalmente en el área de desarrollo de habilidades de pensamiento. Yo he visto que les ayuda. Sí, yo quisiera señalar lo siguiente. A mí me pareció interesante la intervención de Elvira, la intervención de Rosalía, de Andrea, o sea, no porque las otras habían sido, sino en términos de que están destacando las dificultades a las que se enfrentan las y los estudiantes que están viviendo, experimentando la educación a distancia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, por ejemplo, la experiencia de Elvira, donde finalmente el grupo, al verse, y ese mismo problema tenemos nosotros no en la licenciatura, yo vengo de la pedagógica, sino en el posgrado, en la maestría en educación a distancia, en la maestría de educación básica, que se llamaba educación básica en línea,
Y sin embargo, en esta idea de cómo responder a las necesidades, que además sea de paso, no estamos respondiendo a necesidades geográficas, que es el caso de ustedes, sino a situaciones de seguridad. O sea, estamos en los estados donde hay mayor violencia, Monterrey, Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, bueno, estados Sinaloa, Guerrero, etcétera, donde la educación a distancia, con uso de las TIC, está respondiendo más a la seguridad, más que a la dispersión geográfica, que también es otra situación. Y entonces, pero con todo eso, los maestros, las maestras necesitamos vernos, que es lo que decía Elvira, y todavía no transitamos completamente a la otra parte de educación a distancia, y quienes lo hacen viven todas las dificultades que ya señalaba la maestra Andrea, y que es muy difícil lograr una comunidad de aprendizaje. La experiencia que narra Elvira me parece que tiene parte de los ingredientes de lo que se califica con una comunidad de aprendizaje, que la logran constituir a partir de la necesidad, no de que alguien les dijo, sino tienen una tarea común, un compromiso común, logran hacer el aprendizaje un fin común entre ellos, y entonces eso les va ayudando a establecer un compromiso, y lo que ella siempre estuvo recalcando, la identidad, ¿no? O sea, ser parte de, que es lo que decía Andrea, no logramos ser parte de los compañeros que están en los estudiantes que están en otros lados, porque además también como asesores necesitamos una serie de herramientas, que ella lo decía. Necesitamos no solamente tener el cúmulo de lo que implica un proceso administrativo, y desde cómo se inscriben, cómo se van a reinscribir, porque los asesores o tutores somos los únicos con los que ellos tienen contacto directo. Entonces, aunque no querramos, necesitamos saber cuál es el proceso de servicios escolares, dónde se paga, y uno dice, es que yo soy académica, no administrativa. Pues sí, pero aquí también tenemos que ser administrativos. También tenemos que ser orientadores emocionales, porque nos van a contar su vida y obras a través del correo. También tenemos que saber escribir, evaluar la ortografía, desarrollar también nosotras habilidades de pensamiento, que era lo que señalaban las compañeras, porque como bien decía Rosalía, hacen escritos muy largos en los foros y nadie les pone un alto. Y tenemos que transitar, primero nosotros decíamos cuando estábamos iniciando, que escriban, lo que sea, pero que escriban. Pero ya llega un momento en que ya escriben, ¿sabes qué? Hay que desarrollar la capacidad de síntesis e irnos. Pero todas esas habilidades son las partes que nos va dando el ejercicio, el ejercer esta práctica educativa a partir de los medios. Entonces yo sí quiero decirles y felicitarles a todas, porque no es fácil incorporar los medios en términos, o sea, tanto a la práctica docente en química, y que los estudiantes y los maestros o maestras de otro lado nos den la oportunidad de no estar, es que no estás viendo exactamente lo que dice el programa como dice el programa, sino enriqueciéndolo. Y que ustedes, felicitarles sobre todo, a la tutora que tiene que sopesar con los que están en la sierra y bajan, y que el centro está cerrado, y no solamente es el tiempo, sino además es el gasto, y que entonces como tutora uno ya va sabiendo cuáles son las dificultades, y uno va previendo y va enviando por otro lado, y entonces empiezan a llevar en la práctica dos currículos, el prescrito y el real, porque yo sí sostengo que aunque son modelos flexibilizados, muy rígidos ya estos, para conservar y atender por sentido, por humanismo y en esta lógica de humanidad, llevamos otro currículum que al estudiante le ayude a no frustrarse. Estamos más en esto. Entonces estamos llevando dos currículos y se convierte en algo muy pesado, más que el presencial, donde llegamos y decimos si aprendieron, y si no, ahí me van a preguntar y en la cara veo, acá no, aquí tengo que aprender a leer entre líneas lo que me están diciendo. Gracias. ¿Alguien más?
Sí, buenas tardes. Horacio Durán de la CUAED. Bueno, también quiero felicitarlas por compartirnos estas valiosas experiencias, por las diversas modalidades de educación a distancia y abierta, que ustedes nos han expresado, los cuales, bueno, resultan bastante interesantes. A mí me resultó bastante interesante que dieran mucho, subrayaran bastante esta parte de la pertenencia, la identidad, como un elemento fundamental para llevar a cabo el éxito del programa educativo. Sin embargo, bueno, me gustaría tocar otro aspecto. También se dice que en parte también de que esto resulte bien en las modalidades, que los programas se lleven a buen término, requiere también mucho de la habilidad del estudiante en la propia gestión del conocimiento, de la propia gestión de su propio aprendizaje desde el punto de vista de responsabilidad. Ya mi pregunta va en ese sentido, si realmente existe este elemento en donde el estudiante toma conciencia o toma por control de su propio aprendizaje, si realmente se da. Y bueno, son otras dos preguntas que van concatenadas. Si esta habilidad, esta competencia se propone a partir del propio entorno mediado de aprendizaje o se da a partir del propio contexto del estudiante. Y finalmente, bueno, ¿qué se propondría para incentivar o para motivar esta habilidad? Menudas preguntas. Yo creo que depende mucho de la edad del estudiante en cuanto a la pregunta de si se hace responsable de su aprendizaje. Tiene mucho que ver con la edad. No sé en este punto qué podrá comentarnos Rosalía, pero los alumnos más jóvenes, los de bachillerato, no creo que se hagan tan responsables durante el tiempo que dura su estancia en el bachillerato. Pienso que ahí hace falta trabajar mucho más, porque en los cursos presenciales tampoco el resultado es tan bueno como nos gustaría, y cuando entra en juego la mediación tecnológica, pienso que ellos sí retoman mejor las riendas porque están en el medio toda la vida, todo el tiempo. Pero una cosa es tener el chip integrado, y lo decía la doctora Vilchis en su ponencia, para saber cómo usar el aparato, la página, y otra cosa muy distinta es comprender lo que leo. Y yo creo que este es el punto en el que todavía falta trabajar. Lo que nos ha permitido la mediación tecnológica es tener acceso a los recursos, pero ahora nos falta pasar a la siguiente parte, que es apropiarnos de la información, de las ideas, de las interpretaciones que se pueden hacer a partir de ese medio. No sé si Rosalía quisiera... bueno, Ana. Sí, perdón. Yo creo que tener alumnos que se autogestionan debe ser el objetivo de la educación. Eso debería ser el objetivo, más que aprendan contenidos disciplinarios. En el caso, yo por ejemplo doy a alumnos de quinto año la materia de química general, que es común para todo el bachillerato, bueno, todos los alumnos de la prepa, y doy química para alumnos de sexto año que van a estudiar carreras del área químico-biológica, y se ve una diferencia muy importante entre este tipo de alumnos. Los de quinto, yo tengo buenos grupos, digamos, y tengo un porcentaje bajo de reprobación, pero estaríamos hablando como de un 70% de alumnos que sí, más o menos, al menos tienen interés en la asignatura, que hacen las tareas, que se ve que tienen cierto control sobre su propio aprendizaje. En el último año, los alumnos están muy interesados en terminar, al menos. Ese es el diagnóstico que se está haciendo ahorita en la Escuela Nacional Preparatoria tendiente a la modificación curricular. Nos muestra algo que es muy alarmante. Ellos están más interesados en pasar que en aprender. Entonces, en esto nos estamos enfrentando, y los profesores tenemos que ver cómo le hacemos para incentivarlos a aprender, y como consecuencia de haber aprendido, pues pasarán, pero no al revés, pasar
sin que haya o no aprendido. En este caso, como la mayoría quiere medicina, y medicina les pide un promedio muy elevado para quedarse en la facultad de medicina, se esfuerzan mucho, al menos en cumplir las actividades, en ir bien en los exámenes, etc. Puedo decir que sí tienen interés en aprender, al menos este tipo de alumnos, porque consideran que lo que ellos aprendan en el bachillerato les va a servir para continuar con su carrera. Pero creo que debería de ser un objetivo de la educación, no importa qué asignatura y qué nivel, a enseñar a tener alumnos que se autogestionan, se autorregulan y que aprenden por sí mismos, que es, como dice la maestra, un gran reto, ¿no? Y estamos en el proceso de saber cómo enfrentarlo. Bien, esto de cómo ir mediando nuestro aprendizaje como alumnos. Yo ya he mencionado en otras ocasiones, en pláticas, ante este shock que me encontré de no tener con quién convivir en forma real, junto con unos compañeros que después de año y medio conseguimos reunirnos en una reunión extraoficial, porque no fue ni siquiera en la facultad, coincidimos y decidimos crear un grupo de donde surge lo que ahora es el Face de Pedagogía Suayet, el cual administro. En este Face, este perfil de Pedagogía Suayet, lo que se busca es, o lo que buscamos es justamente ir dotando o ir dando herramientas, en principio de pertenencia, porque es un perfil que busca dar toda la información relacionada con la universidad, ¿cómo decirlo? De darles, que no se quede nada más con la idea de lo que es la plataforma, porque la plataforma en muchos aspectos es bastante limitada, sobre todo en esta cuestión de integración hacia lo que es la universidad, que es inmensa. Todo lo que tiene que ver con cuestiones culturales, eventos que tienen que ver con la universidad, deportivos, culturales, todo lo que es la universidad, que es realmente enorme. A raíz de esto iniciamos nosotros mismos lo que eran unos grupos de estudio con la intención de crear esta comunidad entre compañeros, de tratar de apoyarnos entre iguales, entre pares, como ahora le dicen, ¿no? Trabajamos con un grupo amplio en principio. Con ellos estuvimos trabajando de forma constante alrededor de año y medio. Estos compañeros ya van ahorita en cuarto semestre y te puedo decir, ellos ya en este momento están trabajando de forma independiente. Sus mismos grupos han creado ellos un grupo dentro de Face donde ellos están realizando de una otra forma esta misma actividad que nosotros realizamos. La verdad es muy interesante ver cómo ha sido ese comportamiento, el ver cómo, o sea, eso es motivante, pero por el otro lado también nos damos cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta, que en su mayoría, no me gustaría decir en su mayoría, muchos de los compañeros tienen quizá la misma intención que los alumnos de química, ¿no? Terminar, tener el papel porque me lo piden en el trabajo, porque es un requisito que me están solicitando, entonces no me interesa muchas veces ni siquiera cómo lo hago con tal de terminar. Creo que sí, es una parte muy importante y es fundamental que sea el alumno quien finalmente defina qué es lo que busca al realizar estudios en esta modalidad, en esta o cualquier modalidad. Creo que finalmente es todo, cualquiera de ellas. Finalmente el alumno es el que va a decidir. Por mucho que tratemos de apoyarlo, si el alumno decide no tener comunicación con nadie, porque los hay,
porque dicen esa distancia, no necesito ni por qué interactuar con nadie. Incluso la maestra no me dejará mentir, hay compañeros que las actividades en equipo las hacen de forma individual porque no les gusta el trabajo en equipo. Sencillamente ellos siguen su camino y van solos durante toda la carrera, ¿no? Entonces, finalmente es el alumno el que buscará o definirá cuál es el rumbo y la finalidad que le va a dar a sus estudios. En lo personal, me preocupa, ya como alumna, es el motivo que se crea este perfil dentro del Face, porque también me preocupa, ya lo he comentado, ¿no? La formación que como alumnos estamos teniendo. Yo veo, porque lo viví también en mi facultad, tenemos actividades extracurriculares que tenemos en las facultades, ya llámense en las conferencias, en filosofía, bueno, hay una cantidad sin fin de eventos que se dan todos los días. Y nosotros en esta modalidad no tenemos ninguna, salvo este seminario que hasta en este momento es donde hemos empezado a transmitir, justamente a difundir lo que es dentro también dentro del perfil de Pedagogía Soyet, ¿no? Es de donde nos hemos pescado, porque realmente no hay una difusión como tal, y somos nosotros los alumnos los que tenemos que empezar a buscarla, porque realmente no encontramos como que de dónde asirnos, ¿no? Pero esto ha sido una iniciativa meramente de estudiantes, porque no ya después con algunos asesores, bueno, nos han ido apoyando, pero realmente el inicio y el trabajo es de alumnos que estamos trabajando en esto, y nuestra intención es dejarlo para que siga funcionando, si así se dan las cosas, que siga funcionando, ¿no? Esa es. Sí, con todo lo que han expresado, e incluso también con la experiencia que tuvimos en el CATET, y sobre todo la parte como de la gestión y la parte de pertenencia, creo que muchas veces eso no se ha tomado muy en serio como institución. O sea, tendría que ser parte, porque pues no solamente los profesores pueden hacer todo ese rol, ¿no? De apoyar en la gestión, de tratar de dar otras alternativas, y está muy bien, por ejemplo, la iniciativa de que los mismos estudiantes lo retomen, pero yo considero que es todo un sistema. Igual también la gestión también debe haber algo que permita resolver los problemas para estudiantes a distancia, ¿no? O sea, que pues uno como profesor a lo mejor uno puede ayudar, pero tal vez no tiene todos los elementos para dar una información adecuada. Y creo que también es la parte de la gestión, cómo integrarla para esos ambientes a distancia, porque antes, cuando es presencial, pues uno va a la oficina y ya, ¿no? Nos dicen o no nos dicen, y creo que el sistema en sí tendría que integrar también esas actividades, y también tendremos que integrar muchas más actividades de tipo cultural que no lo están. En el CATET, por ejemplo, como eran varias carreras, una parte importante era el aspecto de la pertenencia, y se organizaban cosas culturales que hacían que se reunieran en el grupo ahí en Tlaxcala los estudiantes, o había una visita a la UNAM, pero hubo una parte que se dedicó a eso, ¿no? O sea, que se dedicaba a eso, y no necesariamente era para los profesores, hacían concursos. Y lo otro también se trataba de promover esto, que los estudiantes también pueden hacerlo. Pero yo creo que sí falta muchísimo para poder integrar esta parte cultural, que es también, cuando uno está acá en la UNAM, pues está todo, ¿no? O sea, no es, nos damos cuenta, ¿no? Pero eso está a la mano. Y creo que acá lo importante es que lo podamos ver como un sistema, y que realmente todo esté integrado, y que ofrezcamos las otras alternativas para esa pertenencia, ¿no? Para esa soledad que se tiene, y bueno, esos también son retos para la cuestión tecnológica, cómo realmente tratarlo, de alguna manera resolver esto. De alguna manera el Facebook lo resuelve, ¿no? O sea, porque hay uno como que se siente, y hay una comunicación más ágil para saber quién está y no está, que facilita esta parte, que una plataforma como que es más rígida. Entonces también eso hace que los que hacemos tecnología ofrezcamos maneras más flexibles de comunicación, porque es un problema de comunicación. Y yo creo que también lo que hace falta es ver, la educación a distancia nos pone ante un reto comunicativo,
¿no? O sea, son nuevas maneras de comunicar, cosa que a veces no sabemos cómo hacerlo, cómo motivar en la comunicación, ¿no? Porque cuando uno está como profesor, bueno, incluso con el cuerpo, ¿no? Uno anima, ¿no? Pero si está fuera, creo que necesitaríamos también integrar más la visión de como una acción comunicativa muy diferente cuando es uno profesor y estudiante. Cuando uno sabe, está el profesor, somos los estudiantes, están establecidos los roles y las formas de comunicación. Y creo que también en ese sentido la educación a distancia le falta un análisis más profundo sobre el aspecto de la comunicación. Los discursos cambian, la forma de comunicación, la motivación, que a veces uno como profesor intuitivamente uno puede pensar o idear ciertas maneras de relacionarnos mejor, pero creo que también es un área que faltaría. Y creo que sería una falta en la visión. Sería interesante que tuviéramos también gente del área de comunicación para que nos ayuden también a poder mejorar nuestros sistemas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo simplemente es una observación. Tony, bueno, es rápido, nada más para informarles a todos. El seminario tiene un Face, el Face lo administra Rosalía. Ella nos ha hecho el Face, nos hizo una página adicional donde están todos los videos, y eso se lo debemos al apoyo de Rosalía. Nada más, lo agradecemos. El blog en el que están los videos que se van publicando las conferencias es pedagogiadistancia.org/seminario. El del Face lleva el nombre del seminario directamente, Seminario Visiones, completo el nombre. Visiones sobre la mediación tecnológica. Ajá, ese, sí. Pedagogía a distancia, es pedagogiadistancia.org/seminario, está el blog y ahí está toda la información. .org. Sí, sí. ¿Doy correo? Perdón. Sí. Bueno, yo básicamente es comentar que también ya se ha estado trabajando en este aspecto que mencionan sobre la identidad y la necesidad de que el alumno del SUA y del SUAYET tenga esta identidad universitaria, ¿no? Que se sienta parte de la universidad, en un proyecto que está llevando a cabo la maestra Larisa Enríquez. Entonces, bueno, ya hay cierta preocupación y ya se está trabajando en ello. Entonces nada más era como recalcarlo y tal vez en un momento pues que ella nos comparta, ¿no? Cómo es la experiencia. Sí, bueno, ahí sí, estamos en conocimiento, incluso se han trabajado ya concursos de fotografía. Hubo como un periodo, fue como una de preguntas con relación sí, incluso participamos, déjame decir. Ahí estuvimos tanto promoviendo el evento como todo esto. Pero curiosamente esto lo está promoviendo la CUAED. Mi pregunta es, sin ánimo de molestar a nadie, mi facultad, ¿qué está haciendo? Mi pregunta es, yo soy alumna de la facultad o de la CUAED. Entonces, ahí viene mi problemática. Incluso yo preguntaría también, o sea, y no voy nada más a mi punto como Rosalía, sino cuestiones que yo he visto dentro del Face. Hemos creado, por cuestión de tratar de organizar, y dentro de este Face de Pedagogía SUAYET, creamos grupos por sede, para que los mismos compañeros de las sedes pudieran entre ellos resolver sus dudas, porque finalmente cada sede tiene una problemática tan particular y muy diferente. Te puedo decir que pues el problema que se presentó a principio de semestre o de año con la sede Querétaro
fue realmente, los chavos eran un descontrol impresionante porque no sabían a quién dirigirse. La facultad les dijo, pues vayan a la COED, pero pues mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Somos alumnos de dónde? ¿De filosofía o somos alumnos de la COED? ¿Somos alumnos de la UNAM? Sí, pero ¿a dónde tenemos que dirigirnos en este tipo de cuestiones? Este es un pequeño detalle. También te puedo decir cuestiones de identidad, como lo que mencionaba la maestra, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que en psicología, en la carrera de psicología, hay un coordinador de la carrera de psicología que está atento dentro del Face en todo momento. El día de ayer tuvieron exámenes, la plataforma se les cayó, hubo 1000 problemas y los estuvieron atendiendo en el momento que estaban presentando los exámenes. No quiero mencionar otra vez a mi facultad, pero bueno, pertenezco a filosofía. Normalmente, y digo, entiendo que esto puede ser por cuestiones de las altas, iniciamos normalmente 15 días después a lo que es inicio normal de la facultad. Esto es una, podríamos llamarlo irregularidad que se ha convertido en costumbre. Es que para nosotros ya es normal, pero cuando vemos que los compañeros ven dentro del Face que los alumnos de pedagogía en la modalidad presencial ya iniciaron clases y ellos todavía ni siquiera han recibido una contraseña o un aviso de la coordinación que les diga vamos a empezar tarde, o sea, esto se ha mejorado, pero te estoy hablando que ya pasaron 4 años en por lo menos aquí en Ciudad Universitaria. Entonces son cosas que pues sí, sacan mucho de... Te puedo decir también, tengo compañeros que de plano me dijeron, ¿sabes qué? No quiero saber nada de la universidad otra vez, ni de la facultad. Se dieron de baja y están de una decepción real por el tipo de atención que se les ha dado, ¿no?